Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el gusto enorme de contar con la presencia de dos invitados de lujo. Ellos son Jocelyn Mejía García y Demian Palacios. Jocelyn Mejía nació en México en 1993. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Participó en 2023 en el segundo ciclo de lecturas poéticas La piel verdadera, poesía mexicana actual, escrita por mujeres. Sus poemas se han antologado en Boundless 2021, 2022, 2023 y 2024, The Anthology of the Rio Grande Valley International Poetry Festival, Texas, Estados Unidos, Flower Song Press, en Jardín de Figuras Abiertas 2, México, Bitácora de Vuelos Ediciones 2021, y en Lecturas Pandémicas, Reflexiones en Tiempo de Cuarentena, volumen 2, Maya, en Chile, La Gata Ediciones 2021. Su trabajo poético también se ha publicado en México en Universo de Letras UNAM, revista Ion.mx, El Canto de la Alondra y en la revista Chilote Negro, Es correcto. diferentes áreas del saber. Y bueno, ahora nos vamos con la semblanza de Demián Palacios. Es poeta y psicólogo mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1990. Estudió en la UNAM la licenciatura en psicología. En el 2018 publicó el libro Donde se hiela la sal del mar, ediciones del Lirio. En el 2024 publicó su segundo libro, La lluvia de los quetzales, en Buenos Aires Poetry, Buenos Aires, Argentina, de la colección Pipa Paces. Participó en el Congreso CIFAR México y Flower Song Press, Texas, Estados Unidos. Ellos publicaron poemas de su autoría. En 2023, su poesía fue traducida al italiano por el Centro Cultural Tina Modotti. En 2012, fue invitado a la séptima Feria Internacional del Libro de Arquetipia, Perú. También ha participado en antologías mexicanas para el Colegio de Ciencias y Humanidades UNAM, Seres Abisales, Verso de Destierro, Palabra de Colibrí 3, en el Canto de la Alondra. Y bueno, lo pueden encontrar a través de su correo demian.palacios@outlook.com. Y bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta cordial invitación. Es para mí un placer porque cuando yo los escuché, que coincidimos en un encuentro de poesía, pues yo dije, qué maravilloso, ojalá acepten estar en Letras a Contraluz. Son talentos únicos y que no pueden pasar sin que los invitemos. Entonces vamos a iniciar con esto. Em, y bueno, la primera pregunta va para el que la quiera contestar. ¿Qué significa para cada uno de ustedes la poesía? ¿Por qué expresarse desde este lenguaje metafórico, simbólico y rico en muchos significados y en muchas interpretaciones? ¿Y a quiénes considerarían sus referentes literarios, poéticos y por qué? ¿Quieres empezar tú? Sí, bueno, y es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo visualizo la poesía como este alcance donde puede llegar a hablar de ti mismo, ¿no? Y hablar de muchas personas a la vez, pero no tiene una dirección, o sea, no es que la poesía se haga eh, para que sea escuchada por cierto sector, o para que deje una enseñanza, o para que la gente se sienta mejor o peor, sino que depende de cómo te toque la poesía, cómo llegue, es como se da, y es la diferencia que yo veo con la narrativa o con algún tipo de otra corriente literaria donde sí está muy enfocada tanto su público, su mensaje, y la poesía tiene tantas libertades y tantos permisos que se pierde a veces el sentido mismo de la poesía, y ha llevado esta pregunta 20,000 años y yo siento que no va a haber una respuesta de para qué sirve la poesía. Creo que un buen poeta te diría que no sé, no sé, y todavía un mejor poeta te diría no importa, ¿verdad? Y no sé y no importa porque mientras la gente lo conciba y lo absorba,
está bien, ¿no? Entonces, igual dejaría a Jocelyn que contestar. Claro, bueno, yo creo que en este mundo actual, donde tenemos de repente muchos distractores que de pronto se dicen en la cultura son potencialmente servibles, como parte de la inteligencia artificial, la ciencia, las múltiples profesiones, disciplinas que se van desarrollando, también hay un velo dentro de ellas, ¿no? Y muchas veces nos venden verdades, como decían algunos poetas del siglo XIX, como decía Baudelaire, nos venden verdades, nos venden medicinas que no son ciertas. Y justo la poesía, al situarse en un eje para mí no moral, porque te puede hablar de cualquier tema, donde muchas veces en este mundo contemporáneo se dice que ya se pasó esa etapa, como la violencia, el amor, la fidelidad, etcétera. Y no es así, sino siguen existiendo muchas cosas que son atemporales en los hombres. La poesía sigue constituyendo una verdad. Lógicamente no hay una verdad universal para todos, sino que cada poeta hace su verdad y el lector decide conectar o no con ella, ¿no? Pero yo sí creo que en un mundo actual donde el progreso es la cara del mundo, la poesía sigue siendo esta contramedicina que dice, sí hay progreso, pero también hay muchas personas y muchos sentimientos y aspectos que no están atravesados por el progreso, que las civilizaciones o no han logrado o en realidad se están yendo hacia otros rumbros porque el progreso también ha ocasionado violencia, ha ocasionado discriminación, ha ocasionado caras que el mundo no está queriendo reconocer en el siglo XXI. Y la poesía, al igual que para los griegos, al igual que en el XIX, en esta etapa de 2025 sigue siendo una verdad. Entonces, para mí eso sería el por qué hago poesía, y tal vez de influencias. A mí me gusta mucho, además de la literatura mexicana, la literatura europea. Pondría a Rimbaud como una influencia, pondría a Mallarmé. De mexicana, sin duda, pondría a Octavio Paz, quitando como todo este velo político del 68, de si es querido o no en la comunidad literaria mexicana, sino me centraría en su parte poética. Y también pondría a Walt Whitman y probablemente a Paul Celan, que fueron como los que me tronaron la cabeza de cómo era el mundo poético, ¿no? Ella es la intelectual de esta conversación. No es cierto. Y en tu caso, Demian, ¿a qué autores o autoras o autoras podrías nombrarnos? Sí, quizá en la preparatoria con el que yo empecé como muchos, quizá es con Sabines, que es quizá el poeta más famoso, ¿no? de México. Este, pero fíjate que en una presentación me dijeron, oye, tú te pareces mucho a Sabines, y eso me dolió muchísimo porque dije, híjole, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y me metí a leer mucho a Neruda y a Paz. Y apenas en una presentación así, dicen, es que suena mucho la poesía de Paz en tus textos. Y ya dije, bueno, quiere decir que ahí voy en escalerita. Pero quizá el que le debo mucho, que en México no se le ha dado mucho reconocimiento como poeta, es a José Emilio Pacheco. A mí me encanta Pacheco por su manera de poner encabalgamientos en los títulos, ¿no? No me preguntes cómo pasa el tiempo, ¿no? Y ese es un título, está increíble, ¿no? Y entonces yo diría que ya actualmente ya más Dolores Castro y Pacheco son mis referencias actuales. Ujú. Ahora, Jocelyn, en el caso de, de ese encuentro que tienes con la literatura, ¿qué es lo que te lleva a decir, no solo quiero escribir, sino quiero estudiar la literatura más a profundidad, con mayor, con un análisis real, ¿no? Que es a lo que nos lleva la lengua y literaturas hispánicas. O sea, no es nada más
prepararte para ser escritora, porque todas esas lecturas te van preparando para ser escritor, sino seguir estudiando a quienes son nuestra base. Claro, creo que el interés justo surgió de poderle dar a la comunidad análisis más profundos, ¿no? Cuando era adolescente tuve, lo he dicho en algunas conversaciones, profesores que eran muy buenos, pero también tuve profesores que no, y eso a mí me determinó mucho, ¿no? El cómo justo nosotros al enseñar algo tenemos que prepararnos, porque al prepararnos formamos personas, las personas hacen textos y se los dan a los lectores para de pronto decirles que no es nada más decir sobre una novela, un poema, me gusta, es bonito, feo, esos elementos vacuos, ¿no? Sino el poder decir, estos son los niveles sociales, estilísticos, poéticos, literarios, narrativos, y que también hay diversos análisis. Están los análisis estructurales, que se enfocan justamente como en el esqueleto. Están los análisis sociales, los análisis políticos, los análisis combinados con filosofía. Entonces, creo que los lectores tendrían una gama muchísimo más profunda si conocen estos, y que no solamente deben quedarse en la academia, ¿no? Tuve la fortuna de estudiar en filosofía y letras en CEU, tuve a profesores muy buenos en la carrera, y ahora me toca a mí enseñar en nivel bachillerato en distintos niveles. He estado en nivel público, he estado en nivel privado, y yo pienso que así como nos esforzamos en un nivel privado, también tenemos que esforzarnos día a día en un nivel público. Así fuera incluso rural, tenemos que darle la misma calidad a los alumnos, porque también he encontrado chicos que de repente a los 15, a los 13, a los 16 tienen la inquietud de escribir literatura, de hacer literatura, y a veces, como yo cuando tenía su edad, no saben por dónde empezar, ¿no? No saben qué sigue después de la idea, qué sigue después de tener el esqueleto del cuento, del poema, y de pronto poderles decir, a tu edad, aunque eres joven, puedes participar en concursos, puedes empezar a ir a talleres literarios de narrativa, de cuento, de ensayo. Tienes que fijarte en estas correcciones para que tu texto vaya avanzando. Y también creo que qué autores les estamos dando, ¿no? Tenemos que ser capaces de darles autores clásicos, como bien lo decías, autores que sean hispánicos, si nos vamos atrás, autores que sean griegos, pero también situarlos y empezarlos a enganchar con la literatura más contemporánea que se hace, para que a partir de ahí tengan un gusto por la lectura, ¿no? Entonces, al final, el haber estudiado letras hispánicas fue un sueño que empezó a los 14, que lo tenía bien determinado, me llevó a estudiarlo, a ser docente, y ahorita creo que el compromiso es mayor, porque ahora me toca a mí enseñarle a chicos, a muchachos, ¿no? De entre 15 a 18 años, el gusto por la literatura. Y al final yo les digo, la palabra vale mucho, chicos, porque la palabra, sea literatura o sea realidad, es lo que nosotros le podemos decir al mundo, ¿no? Y en un mundo donde ahora yo le introduzco a una inteligencia artificial, el que me haga un ensayo, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo contrarrestar con mi palabra? Y a la vez, ¿qué valores estoy yo defendiendo o qué contravalores le quiero mostrar al mundo? Entonces, esa sería mi respuesta. Muy amplia y muy sustanciosa. Ahora, Demian, ¿cómo combinas tus conocimientos en psicología con la poesía? Porque siempre todas estas habilidades, conocimientos que vamos adquiriendo permean nuestra obra, lo queramos o no, nos demos cuenta o no. En tu caso, ¿sí te has fijado de qué manera está allí presente la psicología y cómo pueden ir de la mano una con otra, fusionarse en algún momento dado en un punto determinado? Sí, de hecho, justamente el arte en general siempre ha tenido esta parte terapéutica que la gente pareciera que no ve, ¿no? Que es invisible, pero tú cuando terminas un evento literario y participes o no participes, el mismo hecho de escuchar a los demás te lleva a una reflexión no solamente intelectual, sino de que pasé un momento agradable, ¿no? Estuve compartiendo con compañeros
Y eso es lo que la gente a veces no se da cuenta. A veces es disfrutable mucho eso, el hacer el ritual, ¿no? De la escritura y de la lectura, pero lo que está pasando de manera psicológica es justamente compartir las emociones de, a lo mejor de un momento pasado, que está como oculto entre simbolismos y figuras como tal, pero lo que estás haciendo es que te estás desahogando, ¿no? Estás contando, quieras o no, una vivencia de un pasado. No importa que tu texto hable de ti, puede hablar de política inclusive, pero sí te habla de a lo mejor cuando tú fuiste a una marcha, de cuando tú estabas peleando un paro o algo, y entonces evocas a ese yo del pasado y es muy sanador, ¿no? Entonces, es muy padre cuando ves a compañeros, ¿no? Que en compartir, a veces sueltan la emoción y dices, está genial porque te estás curando, te estás sanando, y entonces sí, ya hiciste tu chamba, no psicológica, pero literaria también, ¿no? Entonces así lo llevo. De hecho, justamente yo quería estudiar letras como Jocelyn, pero a mí me corrieron porque llegó un maestro y levante la mano quien quiere ser escritor. Y ya la levantamos y dijo, pues váyanse de aquí, porque aquí no enseñamos escritores, váyanse de aquí, por favor. Y yo dije, no, qué maestro tan más payaso, yo me voy a psicología. Ya, esa es la historia de por qué no estudié literatura. Ahora, un ejercicio que nos puedas dar tú, Demian, desde la psicología que involucre la escritura y tú, Jocelyn, desde esta docencia que practicas, ¿qué notas que puede servirles a los jóvenes para ir soltando la pluma, tener seguridad en los temas que quieren abordar, encontrar esa búsqueda que quieren hacer a través de la escritura? Vale, algo que yo hago mucho en mis presentaciones, que ahorita el libro que estoy promocionando mucho es La lluvia de los quetzales, es que pongo música que habla de la selva, ahí me pongo a investigar música de yoga y la pongo, ¿no? Y le pido a la gente que cierre los ojos. Y en ese cerrar los ojos, pues vas escuchando a los animales, cómo va sonando la canción de yoga, vamos pues. Y entonces surge una creatividad increíble. O sea, yo no creo en los baches creativos. Si yo tengo un bache creativo, pongo música, relajación y pues venga la escritura, porque lo que evocas es esta imaginación en un ambiente donde te estás probando a imaginar. Entonces, ese es un consejo que yo les doy a los que están escuchando, que es mitad psicología, mitad literario, que pueden usar, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Ok. Yo les diría que empiecen por escribir de lo que ellos quieren escribir. Es decir, si quisiéramos escribir de un héroe, vamos a centrarnos en la época en la que están viviendo, ¿no? Muchos de ellos dicen, para mí me llama muchísimo la historia de Billie Eilish, de Zendaya, del Checo Pérez. Entonces, justamente ellos pueden ver que así como los héroes griegos tenían sus etapas y el camino del héroe, curiosamente las personas reales y contemporáneas también lo tienen, ¿no? Entonces, poder aterrizar esos conceptos que son culturales e imprescindibles, pero trasladados a la época contemporánea de los chicos. Y que no utilicen plataformas o inteligencias para lo que no son. Las inteligencias nos sirven para ahorrar tiempo, que donde ese tiempo se traslape más hacia la diversión, hacia el ocio, pero no sustituyendo la creatividad ni el pensamiento crítico. Es decir, si yo voy a hacer un Excel, pues sí le puedo pedir a una inteligencia que mediante ciertos datos me genere el Excel. Pero si yo quiero escribir de algo, entonces que ellos empiecen a hacer su borrador, sus ideas, a juntarlas,
no va a ser algo que va a quedar a la primera, ni a los mejores escritores de la historia les ha quedado a la primera, y eso es perfectamente normal, que ellos lo piensen. La escritura se va haciendo día con día, a veces puede ser un ensayo, a veces puede ser algo más teórico, a veces algo más creativo, y otra parte sería que se acerquen. Hay muchísimos talleres, tanto por los que se paga como otros públicos y sin costo, y eso les permiten dar un salto un poco mayor hacia los que están interesados ya en la escritura creativa. Esos serían mis consejos. Muy buenos ambos consejos que nos han compartido ahorita y pasando ahora a no solo estar con estas recomendaciones, sino que nos compartan qué impacto cada uno busca producir en sus lectores a través de su poesía, qué consideran que actualmente debe lograr un poeta, no solo desde el poema escrito, sino desde cuando lo traslada a la voz y hace una lectura en voz alta. Ahí se los dejo. Ustedes decidan el orden. ¿Te quieres contestar o yo? Sí, empieza. ¿Yo? Ok. Fíjate que ahora sí te voy a decir que a mí me pasa como empecé así, voy sin rumbo, y una vez que suceden ciertos eventos, ciertas cosas, me doy cuenta de que está sirviendo para algo, ¿no? En una presentación de libros se acercó un chico de preparatoria y con una hoja de cuaderno me dijo, oye, fírmame la hojita y así, ¿no? Y yo, claro, no se la firmé sin ningún problema. Y pues evoca mucho al pasado, ¿no? Cuando yo iba en la prepa decía, no, pues es que esto es para la gente acá intelectual de a de veras, ¿no? Y pues no, creo que lo que intento, creo que la verdadera misión en mi caso es decirles que sí puedes hacer un estilo de vida, ¿no? No un estilo de vida lucrativo, pero sí un estilo de vida bastante, placentero, que te va llevando a lugares de repente que tú ni sabías que tus textos iban a poder llegar. Entonces, para mí, el poder tener contacto con las generaciones jóvenes, pues ha sido un motivo bastante placentero para mí porque es como de, ok, quiere decir que hay una generación detrás que ya te está leyendo los textos y que considera que los textos valen la pena, ¿no? Entonces, para mí eso creo que es el motivo, ¿no? Del por cual sigo haciendo esto y que vale mucho la pena. Ajá. Yo diría que, como lo he venido comentando desde el inicio del programa, escribo para develar para quitar ciertos velos, ¿no? Escribo para que algunos personajes que de repente sufrieron violencias en la cultura actual, Marisela Escobedo, Manuel Mireles, una autodefensa, ¿no? O gente que de pronto podría ser catalogada como es alguien que se dedica a algo, pero es juzgada con prejuicios, como una modelo de OnlyFans, que con sus fotos eróticas mantenía todo un establecimiento, un rancho de caballos, ¿no? Y que para muchas personas en la cultura sería la mujer que se desnudaba. Para mí, esta clase de personajes merecen una voz dentro de la cultura para adentrarnos también en sus decisiones, en sus orígenes, ¿no? En por qué tenían ese ímpetu de ir por la vida luchando o dando y por qué merecen ser dignos de mencionarse más allá de algo pasajero como una nota de periódico o algo que de repente tiene mucho boom como es una serie, un documental y sabes que para agosto que cambia la temporada se va a terminar, ¿no? Creo que la poesía puede dejar esa huella. Y por otro lado, creo que también hay diversos temas, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de los personajes de mi familia.
y ficcionalizarlos. No todo lo que digo es completamente verdad, pero jugar, porque también hay muchas personas que de repente se identifican. Recuerdo una vez haber leído un poema de mi padre y alguien se acercó y me dijo, es que yo siento esa misma distancia, ¿no? Pero nunca me había atrevido a decirla porque es muy mal visto hablar de la familia. Entonces, esos lugares, esas voces para mí son increíbles porque nosotros las hacemos dignas ante la cultura. Entonces, por eso el escribir de estos temas. Pues ahora, Jocelyn, por favor, compártenos tu primer poema que nos tienes preparado. Ok, vamos a ver. Este poema se llama Phlox rabiosa. Phlox es una palabra en latín que significa flor, entonces sería algo así como flor rabiosa, ¿no? Y creo que hay una manera en la que todos nos empezamos a mirar a nosotros mismos después de ciertas edades, cuando pasas la infancia, la adolescencia, y ya te reconoces con una voz más propia. Entonces de eso trata este poema. Te tiendes sobre cada página no escrita en el bosque de la memoria. Encuentras esa palabra estrepitosa que el ojo anhela. Expulsas el lenguaje de tu cuerpo y con ello los muertos. Luego respiras y te das cuenta que tu idioma está hecho de huertos, de gaviotas, de patíbulos. Había una fábula en la tirada de dados, un nombre de labios carmesí. Después se hizo un árbol en tu cabeza, un enjambre, una bandera amiga, una bandera enemiga, una voz tupida. Tuviste que romper las sílabas, labrar un páramo, hacerte nómada, aprender que las heridas también se leen en braille, que no sanan en 40 días, que se vuelven guetos en las gargantas. Mira allí donde está clavada el hacha. He ahí el signo, he ahí la oración. Muchas gracias. Ahora te escuchamos a ti, Demian, por favor. Vale, este texto es de una mariposa blanca que encontramos muerta aquí afuera, ¿no? Y que me dio por hacer este texto, porque la mariposa blanca siempre es el símbolo del renacimiento. En la tanatología, pues es el símbolo de la nueva vida. Pero ¿qué pasa cuando la encuentras muerta, no? Entonces de ahí viene este texto, esa es la idea. Encuentra el azul al canto cuando las plantas y los árboles estén perdidos al sol. Existe la luna congelando el pasto, quizá en el agua fría del día, en un mundo blanco de cristal. Mariposa, posa y la mar. A veces la oruga que cuelga en los brazos del sauce, en estos encinos que tiene, truena. Tal vez la larva gris no vuele. Adelante la hormiga comerá de ti, capullo sin alas, eras mariposa blanca, tal vez una nube, un hubiera, un pasado que pasó, en este sobrevenir de la tarde, vuelve a nacer colgando de las ramas, no todo lo blanco se hizo de seda, ni el mundo de la paz dejó la muerte. Pues ya nos dieron una pequeña muestra de ese talento extraordinario que tienen. Me gustaría que ahora pasáramos a hablar un poco de ese proceso creativo, de qué manera surgen sus poemas, van naciendo con una idea y de allí la trasladan al papel, ya tienen todo el poema en la mente y nada más lo pasan, cómo lo viven, cómo lo experimentan y de allí qué recomendaciones o qué consejos encuentran que podría servirles también a otras personas. Bueno, en mi experiencia, el poema en la imaginación siempre es diferente al que se hace en papel. Porque tú puedes tener una idea y al final el texto que terminan haciendo puede estar mejor o peor. Creo que también tenemos que ser muy buenos críticos con nuestra literatura que vamos haciendo y saber cuando nuestro trabajo tal vez
en nuestra mente sea una idea brillante, pero ya que lo leemos o que lo vemos y digamos, híjole, es que este texto, pues más o menos, ¿no? También el consejo que les doy, esto lo tomé de un taller, es que hay que dejar congelar los textos, no haces un texto y lo botas y lo agarras una semana después y ya una semana después la lectura que tú le des va a ser 1000 veces diferente a la que tú tenías pensado y poderle hacer cambios, ¿no? Creo que está muy romantizada esta idea de el escritor que a una sola sentada le queda un texto, ni siquiera Sabines, que es el que dicen que hacía eso, ¿no? Sabines se levantaba a las 3 de la mañana con hojas de cálculo de contadores, de contabilidad, y se ponía a trabajar sus textos, ¿no? A retrabajar sus textos de tal manera que quedaran. Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? El no tener miedo a cambiar los textos y que creo que el texto sabe cuando ya está listo y tú te das cuenta, ¿no? Entonces, es un poco de dejarte llevar la pluma, pero también de regresar de vuelta si es que no está listo y no pasa nada. Creo que es algo que se debería de hacer. Claro. Yo creo que hay que sobrepasar los baches poéticos, ¿no? Porque puede llegar un momento de inspiración muy bueno, pero puede ser que en 3 meses no te llegue nada. Entonces tu producción poética se va haciendo corta, ¿no? Además de que también entre ese bache poético y uno emocional, puede ser que no produzcas nada en muchos meses. Entonces, hay textos donde te van a llamar porque hay una inspiración, porque el personaje se conecta con tus ideas. Ese va a ser un texto muy pasional, pero cuando no tengamos esa inspiración, hay que empezar a juntar versos en una libreta y ver qué poemas podemos construir en esos interludios donde estamos generando eso que para nosotros va a ser un libro, un poemario o la especie de gran obra de nuestra trayectoria, ¿no? Que eso obviamente pues lleva mucho tiempo. Entonces, como lleva mucho tiempo, hay que utilizar estas fases para seguir escribiendo. Creo que también la lectura es sumamente importante. Es como una investigación, un corpus que uno hace, saber del tema, si es amor, saber de ciencia, saber del personaje, ver qué otras teorías han surgido, ¿no? Y por otra parte, salirse a caminar es muy terapéutico. El que te dé la luz, el aire, el ver a las personas, a veces hasta esas conversaciones cotidianas donde la gente va contando sus vidas, sus problemas, sus chismes. Ahí a veces uno encuentra tanto efectos literarios como material y dices, ¿qué pasaría si hablo de esto? ¿No? ¿Qué pasaría si esa persona hubiera tomado otra decisión? Entonces ahí uno empieza a tener material creativo. Y también el escribir a mano, a mí me gusta mucho. Alguna vez un profe de un taller llamado Javier Tinajero nos dijo que cuando tenemos una hoja en blanco es diferente, ¿no? Porque entonces las palabras van cayendo como en una secuencia limpia. Y si lo comparamos, sí es diferente uno a cuadro, uno a rayas, una hoja de color. Pero también diría que es bien importante el respaldar los poemas. En la actualidad, un dispositivo se puede perder, una compu te la pueden robar, se puede acabar la memoria, entonces respaldarlos digitalmente también es algo que tendría que ser algo a considerar o una obligación y respaldarlos en una nube por cualquier cosa. Eso es buenísimo, excelente. Me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, también lo vi en tu semblanza, ambas cosas, que estás en revista Ion y allí apareció un poema sobre la guerra. Con respecto a esta temática, ¿qué opina, empezando ahora por Demian, qué opinas de cómo la poesía puede rescatarnos en momentos donde pareciera que el ser humano está tan metido en los instintos más salvajes y a veces no se deja em, guiar más por su sensibilidad
y por la empatía que puede sentir hacia el dolor del prójimo. En ese aspecto, ¿de qué manera nos sirve la poesía? ¿Sirve para algo? ¿Nos salva, nos rescata, nos sana? ¿O queda en el olvido y no hay manera de que en verdad se cree esa conciencia? Sí, fíjate que yo no me gustaría que verlo así, pero cada vez que pasa el tiempo pareciera que la literatura o la poesía o cualquier nombre que tenga es la antítesis de lo que hoy pasa en redes sociales, televisión y medios, ¿no? Y digo que es antítesis porque si tú, por ejemplo, programas un algoritmo de TikTok y Facebook y demás, te van a salir noticias de ese tema, ¿no? Y pareciera que la gente común vive en esa línea. Y está bien, ¿por qué? Porque también qué crueldad de estar viendo noticias de que otra vez agarraron en cierto país a niños, de que violaron a alguien, de que mataron a otra persona. Entonces, a veces la poesía que no tiene ningún tipo de interés económico cuando se hace, no digamos que simplemente se hace porque sí, tiene esta libertad de poder contar, digamos, porque no es un cuento, pero sí, hacer ver que la humanidad está cayendo en estos matices de desigualdad, de discriminación, que no somos tan buenos como decimos, y decir, ok, y sin tocar ninguna vena religiosa, pero pues nosotros al final de cuentas vamos a ir al llamado cielo cuando realmente como seres humanos tenemos demasiadas fallas, ¿no? Entonces a mí me encanta tener esta antítesis donde nosotros somos los salvados, nosotros somos los buenos, nosotros somos así, pero discriminamos, pero matamos, pero no somos esta gran urbe de ciudad si somos igual o peor que antes, ¿no? Entonces para mí esa libertad creativa que tienen los textos sirve para decirle a la gente no lo estamos haciendo bien y no somos la civilización no somos civilizados, ¿no? También, y claro, si existiera un cielo, pues no vamos a estar ahí, mijito, ¿eh? Porque créeme que para eso nos falta mucho, ¿no? Para la moral nos falta mucho. Entonces, el decirle eso a una persona, pues es como de, ok, ya vives en otra realidad, en otro concepto. Pero Claro, pues yo creo que así como por ejemplo Lorca utilizaba su poesía para hacer una protesta, ¿no? Contra Franco y contra la dictadura, en ese momento antes de ver la violencia en México, yo vivo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la Ciudad de México tiene un cierto blindaje hacia los cárteles mexicanos, o al menos eso parece, porque obviamente también hay. Pero cuando iba en la prepa empezaba a ver como la ciudad más vigilada, estaba el bombardeo de noticias, ¿no? Y de repente los medios pues censuraban también muchísimas cosas porque algo pasaba y de repente cambiaban la noticia o decían ciertas cosas. Entonces, alguna vez me puse a ver ya en la universidad un documental de este personaje, ¿no? Llamado Juan Manuel Mireles, el autodefensa, y empezar a ver como todo este constructo, porque ningún héroe es completamente ético, moralmente bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, también había que trabajar a este héroe o antihéroe en nuestra cultura desde todas estas aristas, no nada más desde El Salvador, sino también desde sus pecados o esta especie de pecados que tenía. Y creo que es muy curioso porque uno no debe olvidar la violencia, ¿no? Así como ocurrió una Segunda Guerra Mundial, donde vemos documentales de gente que estaba en campos de concentración desnuda, que la encontraron con una cabeza por aquí, las piernas por allá, gente que se murió asfixiada en cámaras de gases y que ya casi a 100 años eso ahora es una reliquia histórica y no debería de ser así, porque así como podemos inventar muchas cosas buenas,
también somos capaces de inventar maquinarias de asesinato, ¿no? Y creo que nosotros en México también estamos viviendo una guerra muy compleja, que es el narcotráfico. Medio Oriente tiene sus propias guerras que son terribles. Y al ser Medio Oriente, también no se consideran las grandes guerras porque no son europeas, ¿no? Pero son terribles y México tiene las suyas con sus características. Y tanto fue noticia que este año Donald Trump, no olvidemos, decidió declarar a los narcotraficantes terroristas, ¿no? Porque ya no era posible, además del traslado de drogas, que de repente balacearan a personas porque estaban comiendo en un lugar o porque estaban en un velorio, ¿no? Y no eran ni siquiera narcos, no eran sicarios, no eran personas ligadas al crimen. Y eso escaló mucho, entonces no debemos subestimar la violencia, ¿no? Ni la violencia de niños, ni de adolescentes, ni de grupos criminales organizados, porque la violencia es escalatoria. Y la violencia tiene que ser denunciada, más en un país donde hay muchísima corrupción, ¿no? Y si a veces se tiene que evocar a estos antihéroes en la cultura para darles, yo creo que una voz y decir, hicieron lo que pudieron hacer con sus medios, que estando ahí debe de ser muy difícil saber si tú cometes una decisión de tomar un arma, en este país es ilegal, pero sería preferible a ver a que mataran a tus familiares. Es una decisión muy compleja, ¿no? Al final. Y creo que también a veces hay que volver a decir nombres específicos de gente que se presta a corrupción y que lastima mucho al país, ¿no? Que han cambiado las cosas, pero en otros sexenios o gobiernos, pues era también muchísimo más corruptible. Entonces, yo les digo a los chavos, ustedes me ven en el salón diciéndoles discursos para enseñarles, pero también hay unos discursos que ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no se permite que sean enseñados, ¿no? Para mí la poesía es ese lugar donde también soy Jocelyn y también tengo mis ideas y es lo que le quiero dar no solo a mis estudiantes, sino también a mis lectores, ¿no? El decir, este mundo también existe y este mundo está ocurriendo a la par de lo que vemos a la luz del día. No sé si me permitas que hagamos esa lectura a 3 voces de tu poema Mundo Árabe. Ah, claro. Okay. ¿Lo tienen a la mano? Sí. ¿Cómo sería la dinámica? Pues yo creo que sí vienen puntos, entonces donde encontremos el segundo punto, allí el siguiente toma la palabra. Vale, entonces déjame lo busco también. Está en Ion, ¿verdad? Ajá. ¿Me lo pasas? Sí. Danos un minutito, menos. Sí, claro que sí, no hay problema. Y quiero hacer lectura de este poema porque precisamente aquí nos también abres hacia otras maneras de comprender al otro. Nos estás hablando de esa otredad y, y de ver que no, como seres humanos, no importa de qué nación seamos, sino que tenemos que vernos como individuos. No importa si pertenecemos a una sociedad o a otra, o a una ideología o a otra. Y desde allí ir cambiando, ir transformándonos. Entonces, por eso esa decisión de querer leer este poema. Vienen aquí 3 poemas en Revista Ion. Entonces, ahorita nos vamos a dar lectura a uno, pero con la invitación de que lean los otros 2 y por supuesto que te acerquen también a la obra de Demian Palacios, que ahorita estaremos hablando otra vez nuevamente de lo tuyo, pero vamos a iniciar esta lectura. Pues muchísimas gracias por tomarla en cuenta. Mundo árabe. En el borde del mundo y de toda la civilización, el sol sale por el este y termina en Medio Oriente. Nací en el año 2000, en Kabul, entre mezquitas y jardines, un año antes del infeliz Valle de la Vida. A mis 9 años, mis oídos escucharon la batalla más heroica, 12 horas de balas en Kandesh. Yo no sabía de la primavera árabe, ni de Isis, ni del cuerpo, ni de mi hermano decapitado. Padre, ayúdanos.
vi el peso del cielo hundirse en mis hombros. La misma fecha, 7 de octubre. Gaza, Afganistán, ten piedad de todos. Los que se han perdido en el tiempo de la muerte, en la espada de hierro. Puedo mantener mi fe viva en el sótano de un hospital con mi hijo muerto. Wanta, Kairub, Raimen, la destrucción lleva a un camino duro. Señor mío, perdona y ten misericordia. Si no conoces la verdad, me llamo Afganistán y no Al-Qaeda. Me llamo Siria y no Al-Nurram. Me llamo Palestina y no Hamas. Muchísimas gracias por haberse prestado para esta lectura. Ahora, en cuanto a ti, Demian, participaste con Buenos Aires Poetry. Cuéntanos al respecto, por favor. Estuvimos hace poco entrevistando a Ignacio Liden, que también forma parte de Buenos Aires Poetry. Entonces, ¿cómo fue esa posibilidad, esa oportunidad que tuviste? Qué maravilloso. ¿Y qué te ha dejado de enseñanza? Sí, fíjate, yo siempre hago un paralelismo, obviamente a mi nivel, no quiero hablar de ninguna manera que me comparo, pero cuando Gabriel García Márquez manda 100 años de soledad a una editorial argentina también, lo hace sin ningún tipo de sabiencia que se va a quedar o no, si les va a gustar o no, y de hecho para su mala suerte manda la segunda parte, ni siquiera manda la primera parte, no se equivoque, manda la segunda, y aún así les encanta tanto a ese editorial de Argentina que le dice, oye, nosotros te pagamos para que nos mandes la otra parte, ¿no? Gabriel García Márquez decía que era como estar cortando carne. Entonces, a mi nivel, igual como tú lo mencionas, ¿no? Buenos Aires Poetry, que hace esta selección de escritores latinoamericanos, pues yo mando el primer boceto sin ningún tipo de interés, estaba buscando, no de interés, o sea, yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar, pero yo lo mando, yo pues no pierdo nada. Siempre dice eso, que no se va a quedar. Y da buena suerte, porque si te quedas. Es que no me habían contestado, no me habían contestado, y yo dije, no, pues ya valió todo, no me quedé. Y de repente me llega un correo, pero de un amigo de allá de Argentina, Juan Arabia, un saludo, y me preguntaba, oye, ¿tú conoces algunos Buenos Aires aquí en México? Y ya le contesto, y hay como 3 pláticas de chats, pero no me había dicho nada, yo pues platicando bien a gusto, pero no me dijo, oye, te quedaste, oye, me gustó tu trabajo, y así pues yo le contesto, ¿no? Y ya sé que me dijo, oye, pues mira, te mando la propuesta formal, platicamos por teléfono, y pues que se haga el libro. Y la verdad es que son muy profesionales, ¿no? Yo ya tenía una propuesta de todo, de portada, de contraportada, de así, porque así yo luego me pongo a jugar así de, yo quiero mi libro así, y el libro quedó mejor, ¿no? La verdad quedó mejor, pero le mandé todo lo que yo tenía a Juan, y hicieron un trabajo súper profesional allá en Argentina, y las cosas que me he llevado es súper padre, porque he conocido a otras personas, como justamente mencionas al buen amigo Olin, entre otros escritores que yo en mi vida pues sabía que iba a poder conocer, a poder charlar con ellos, o a poder mínimo tener un contacto. Y pues a mí me deja muy tranquilo, porque pues me dice o me hace pensar que pues el trabajo valió la pena, ¿no? Que es un libro que tiene un sello editorial bastante grande, y pues a mí me da felicidad, porque sé que el que está comprando el libro pues está llevando algo de calidad, ¿no? Creo yo, ¿no? Lo justifica la editorial, yo no. Por favor, compártenos algo de La lluvia de los quetzales. A ver, sí la tengo aquí. No, espérame, pásamelo, por favor. Es un cuarto que aquí tenemos libros, entonces aquí lo tenemos inmediato.
No está el de los post-its, pero está... Ese, sí. Este es mío. Sí. Que por cierto, hacemos una breve publicidad. El 10 de abril lo vamos a presentar en la casa del poeta Ramón López Velarde. Ya hay sorpresas, va a haber música, va a estar bien chido, vaya. Pero bueno, aquí ¿A qué está. hora? A las 7. A las 7 de la noche en la casa del poeta. No se lo pierdan, por favor. Recuérdanos el día, por favor, 10 de Demian. abril. 10 de abril. Listo, ok, pues voy a leerles este texto con el que abre el libro, nada más aquí hago un pequeño paréntesis de por qué la lluvia de los quetzales. Hoy en día es imposible poder ver esto, ¿no? Ver una lluvia de quetzales, y es porque hemos matado, el ser humano, me incluyo y nos incluye a todos, por la contaminación, por la urbanización, por la tecnología, por todo, y hoy en día es imposible poder ver esta magia que pudiese ser una lluvia de quetzales que en su momento en la antigüedad se pudo ver, y hago como una evocación a eso, por eso se llama la lluvia de los quetzales, y de ahí va el libro, ¿no? Entonces empieza así. Como todo lo que se hace sentido y llueve, como se acelera el tiempo en el ayer, en el agua de las piedras, como hojas de este otoño acabado y tibio. Son las estrellas en punto del ensueño de las nubes, y veo la noche en el silencio de las cosas, en ese aire tenue que congela las alas y el vuelo. A la mitad de la espuma lisa puede ser algo que suene al canto. A pesar de una década de años tristes, desapareció el viento en este adelanto, cerca del polvo y el humo y todos los colores verdes, en esta envuelta de piel de los tonos. Las luces, los minutos largos, y el tiempo se divierte con las horas, adentro de la jaula sopla, cuando giran cerca del pan, y los brazos de la luz del sol comienzan a verse lejanamente oscurecidos. Pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado aquí en Letras a Contraluz, por habernos compartido sus letras, sus pensamientos. Literal, ha sido un gozo, un deleite escucharles, conversar con ustedes. Literal, ha sido una tertulia en todo el sentido de la palabra. Y me gustaría terminar ahora con otra lectura en conjunto, los tres, un poema de Demian Ahora, Pétalos en el suelo, que aparece en revista Okay. Anestesia, donde también ya nos acompañó nuestra querida Gaby Santamaría y que les recomendamos también seguir. Y bueno, por supuesto, nuestros invitados de hoy, a Jocelyn Mejía, a Demian Palacios, en sus respectivas redes, que ahorita nos van a estar compartiendo. Y bueno, vamos a ello. ¿Sí lo tienen a la mano? Sí. Ok. Yo ya lo encontré, Pétalos en el suelo. Esa es la revista Anestesia. Pétalos en el suelo. Okay. Denme 30 segundos. Sí, no te preocupes. Empieza a contar el tiempo. Y bueno, sería la primera estrofa. Vamos a irnos por estrofas. Ok. Pétalos en el suelo. Listo. ¿Ya lo tienen, Jocelyn? Ya. Okay. Pétalos en el suelo de Demian Palacios. Todo es ideal para la lluvia al perderse dentro de lo que fue y fueron los huesos de cuarzo, cuando la vida dejó de amanecer dejando la tinta para poder imaginar los días cada mañana. Tu estrella, tu resonante luz de los cometas, o un aura perdida en el cielo, una promesa quemada de ceniza y de sueño en el ardor y el frío. Ok. Ajá. Como levantarse antes de la primera nube, inventando el sonido de lo que no tiene voz, ni canta, amainada esfera que llamamos mundo, y todavía estalla en mis alterados pasos.
Habrá que abrir las ventanas, tirarse del agua al mar, donde regresan las flores y se hacen pétalos en el suelo, en el abrir de las ventanas, de todo lo que se convierte en pesadillas, en este juego que tiene la noche, que los expertos llaman el final de todas las tardes. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, sus redes sociales, próximos eventos, ¿dónde pueden hallar sus libros? Por favor, cuéntenos. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Ana Berta. Siempre te encontramos por ahí, pero es muy cálida la plática. Y que nos hayas invitado a los dos, ¿no? Porque siempre nos invitan por separado y estamos votando y así, pero el que sean los dos es muy grato, ¿no? Entonces, ya, a mí me encuentran como Demian Palacios. Por ahí hay otro Demian Palacios que es como atleta, una cosa así. Ese no soy yo no hago ejercicio. El que vean que hace literatura soy yo. Tengo Instagram, no lo uso mucho, entonces sí, mejor Facebook y ya está. Y el libro de la lluvia de los quetzales lo pueden encontrar conmigo, pero también lo pueden encontrar en Amazon, en Google Books, en un montón de plataformas para comprar libros, pero más seguro manden un mensajito y conmigo les sale más barato y se llevan pues la firma, ¿no? Y el 4 de abril también vamos a tener la presentación del libro, pero en la tertulia con Sergio Alarcón. Entonces busquen la tertulia nacional, 4 de abril, y ya saben, el 10 de abril en la Casa del Poeta. En mi caso, vamos a estar en el Festival de la Real Academia Internacional de Arte y Literatura, sede Cuernavaca. Muchísimas gracias. Va a ser el 21 de marzo, este próximo viernes, en la Casa de Cortés. De hecho, esperamos... Por el Día Internacional, el Día Mundial de la Poesía. Ajá, el Día Mundial de la Poesía. Exactamente. Está súper bonito. Y en redes sociales, tengo solamente Facebook, no tengo Instagram ni TikTok. Me encuentran como Jocelyn Mejía. Ahí dice que soy docente, poeta, me gusta el psicoanálisis también. Estamos preparando mi primer libro de poesía, lo estoy preparando. Muchas gracias y espero que salga a finales de este año. Ya les estaré pasando por ahí cuando esto se concrete. Y pueden encontrar en Google varios poemas que están ya en la UNAM, están en Libros UNAM, están Libros UNAM, Universo de Letras UNAM, están en ION, como bien mencionaste. Y también hay algunos clips de YouTube de una revista colombiana llamada Ouroboros. Pueden encontrar ahí material para leer y también en el Facebook de repente comparto cosas de manera pública. Y finalmente, pues quiero agradecerte muchísimo. Fue una entrevista súper amena. Desearte lo mejor en tu libro que también acabas de publicar. Desearte muchísimas felicitaciones. Esperamos muy pronto adquirirlo y el mejor de los caminos, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un placer enorme. Han sido invitadas de lujo. Y bueno, ya les estaré compartiendo el enlace para quienes no tienen Facebook ni Instagram, que lo puedan ver desde YouTube y disfrutarlos, apapacharse poéticamente con ustedes. Muchas gracias. 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 A todos. Un abrazo. Hasta la Bye, próxima. Bye.